Cada palabra que escucharás fue escrita o grabada por soldados que enfrentaron el infierno de la guerra. Son fragmentos rescatados de archivos olvidados, cartas, casetes y memorias que revelan la verdad que la historia quiso callar. Nunca imaginé que el rostro que aparecería al otro lado de mi mira telescópica sería el del hombre que me enseñó a sostener un arma. Me llamo David Park, tengo 27 años y aunque nací en San Francisco, California, mi sangre está dividida entre dos banderas. Mi madre era estadounidense y mi padre coreano. Él desapareció cuando yo tenía 6 años. Durante mi infancia, su ausencia era un tema prohibido en casa. Mi madre decía que había muerto en la guerra, pero no especificaba cuál, ni cuándo, ni cómo. En mi adolescencia, descubrí una caja escondida entre mantas viejas en el sótano. Dentro había fotografías, cartas escritas en coreano y un nombre, Park Ju-won. Mi padre, reconocí su rostro de inmediato. Alto, delgado, con una mirada intensa y una expresión contenida. Había algo en su manera de mirar la cámara que me incomodaba. No parecía un hombre ausente, parecía un hombre huyendo. Me enlisté en el ejército en 1949, convencido de que el servicio era el único camino que tenía para entender a mi padre, para seguir sus pasos y quizás encontrar respuestas. En 1951 fui desplegado en Corea con el 7º Regimiento de Infantería de la Primera División de Caballería. El invierno era brutal. Cada noche dormíamos sobre tierra congelada, con los dedos de los pies entumecidos, temiendo que la escarcha nos comiera antes que los disparos enemigos. En las montañas al norte del río Imjin, los combates eran constantes. Las emboscadas llegaban de la niebla. Disparábamos a siluetas que no alcanzábamos a distinguir. Los cuerpos caían como sombras. Pero una mañana todo cambió. Nuestro pelotón recibió órdenes de asaltar una posición enemiga en una colina sin nombre, apenas marcada en nuestros mapas. Decían que allí se escondía un pequeño comando norcoreano. Nada importante, una misión rápida. Al amanecer comenzamos el ascenso. La nieve nos llegaba a las rodillas, la visibilidad era casi nula y el viento nos azotaba el rostro como cuchillas. Subíamos en silencio, las armas listas, los dientes apretados. Cuando estábamos a menos de 50 metros de la cima, los primeros disparos nos sorprendieron. Cayeron 2 hombres, gritamos, nos dispersamos. Disparé al azar buscando cubrir a mis compañeros. Me escondí detrás de una roca. El mundo se redujo al sonido seco de los disparos, a los gritos de órdenes, al silbido de las balas. Fue entonces cuando lo vi. A través de la mira, entre el humo y la nieve, apareció un hombre. Su rostro estaba sucio, su barba era canosa, sus ojos me atravesaron como una daga. Era como mirarme a mí mismo, envejecido, endurecido por los años. No llevaba casco, sostenía un rifle anticuado. Me miraba, sin miedo, con una mezcla de tristeza y aceptación. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí que el tiempo se congelaba a mi alrededor y lo supe, no por lógica, no por evidencia, lo supe en los huesos, en la sangre. Era él. Mi padre. No podía respirar, no podía moverme. Él levantó el arma, me apuntó. Yo reaccioné antes, disparé, una vez, justo al pecho. Lo vi caer de rodillas, luego desplomarse hacia un costado. El combate continuó, pero yo no escuchaba nada. Estaba sordo, paralizado. Todo mi cuerpo temblaba. Mis compañeros avanzaron. Yo me quedé ahí, aturdido, con el dedo aún en el gatillo. Cuando la colina fue asegurada, comenzaron a contar los cuerpos enemigos. 10, 15, 17. Nadie reparó en el hombre mayor de barba canosa. Nadie, excepto yo. No me acerqué. No dije nada. No podía. Esa noche no dormí. Me revolví en mi saco de dormir, viendo una y otra vez su rostro en mi mente. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si solo era un parecido? Pero sabía que no.
Al día siguiente inventé una excusa. Le dije al sargento que había perdido una medalla familiar durante el combate. Me permitió volver a la colina con 2 soldados más. Mientras ellos revisaban el terreno, me acerqué al cuerpo que no me dejaba en paz. Lo miré de cerca. La piel estaba pálida, la sangre seca en su chaqueta. Busqué en sus bolsillos. Encontré una fotografía antigua, doblada 4 veces. Era de mí, de niño, en un parque en San Francisco. Al reverso, escrito en inglés, David, 1930. Sentí que el mundo se rompía. Debajo de la foto una carta arrugada, escrita en inglés. A mi hijo, si algún día me encuentras. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. No la leí allí, no podía. Guardé la carta, la foto, y me alejé. No dije nada a nadie. Nadie preguntó. En la guerra los secretos mueren más fácil que los hombres. Esa noche lloré como nunca lo había hecho. En silencio, mordiéndome los labios, escondido bajo mi manta. Había matado a mi padre. No en sentido figurado. Literalmente. Yo lo maté. Él me reconoció. Lo vi en sus ojos. No disparó para matarme, disparó para que yo viviera. ¿Cómo se sigue después de algo así? ¿Cómo se justifica una guerra que te obliga a apuntar contra tu propia sangre? Desde entonces, no hay noche que no lo vea caer, y lo peor es saber que, incluso sabiendo quién era, lo habría hecho igual. El día después de encontrar el cuerpo de mi padre, algo dentro de mí cambió. No podía explicarlo en palabras, pero era como si la nieve ya no se derritiera sobre mi piel. Todo me resbalaba. Las órdenes, los gritos, las explosiones, todo era ruido lejano. El rostro de mi padre me acompañaba como una sombra persistente, y la carta que aún no me atrevía a leer quemaba en mi bolsillo como un fuego contenido. Nos enviaron a tomar otra posición, esta vez más al este, cerca de un antiguo templo abandonado que había sido tomado por las fuerzas norcoreanas. La misión era limpiar el área, confirmar que no quedaran francotiradores ni radares activos y reportar. Era una operación menor, según el comando. Pero en la guerra, nada es menor cuando hay vidas en juego. Avanzamos al amanecer. Yo iba al frente del pelotón, no porque quisiera, sino porque ya no me importaba morir, o al menos eso creía. La colina era empinada y la visibilidad era limitada por la niebla. Cada paso crujía bajo la nieve. Sentía el sudor pegado a mi espalda, congelado antes de deslizarse. El aire olía a pólvora vieja y orina. Cuando llegamos al templo, el lugar estaba en silencio. Demasiado silencio. No había pájaros, ni viento, ni disparos. Eso me puso nervioso. Siempre que algo estaba demasiado tranquilo, era porque el infierno estaba por estallar. Entramos en formación, limpiando habitación por habitación. En el altar principal había una figura de Buda descabezada. Las paredes estaban manchadas de sangre seca, había restos de fuego y huellas. Alguien había estado allí hacía poco. El sargento nos ordenó mantenernos alerta. Fue entonces cuando uno de nuestros hombres activó una mina al pisar una tabla suelta. El estruendo me lanzó contra la pared. Sentí un pitido agudo en los oídos, gritos, polvo, trozos de carne. Uno de los soldados quedó partido en 2. Otro perdía sangre por el cuello. Intentamos contenerlo. No lo logramos. Murió en mis brazos, mirándome sin comprender nada. El caos se apoderó del equipo. El sargento gritaba por la radio, pedía evacuación, pero la señal era débil. Nos estaban interceptando. Eso era claro. No era una emboscada, era una trampa. Sabían que iríamos y sabían cuándo. Alguien había filtrado la misión. Me pregunté si mi padre, antes de morir, habría estado en contacto con alguien dentro de nuestras filas. ¿Y si él sabía que yo estaba allí? ¿Y si esa carta que llevaba en el bolsillo era más que una despedida? ¿Y si era una advertencia?
Mi cabeza se llenaba de pensamientos que no podía compartir con nadie. No había espacio para la duda, solo había muerte alrededor. Logramos salir del templo con 3 hombres menos. Uno de ellos era Jim, mi compañero de litera, un muchacho de Texas que siempre hablaba de caballos y whisky barato. Murió sin decir palabra, con los ojos abiertos, mirando al cielo blanco. Esa noche nos refugiamos en una trinchera improvisada. La temperatura bajó a -10. Compartimos mantas, cigarrillos y silencios. Nadie hablaba de lo que había pasado, pero todos lo sentían. Algo estaba mal. Algo se había roto en la estructura de la unidad. Al día siguiente, el capitán reunió a los sobrevivientes. Dijo que la información de la misión había sido comprometida, que había una posibilidad de infiltración dentro del comando aliado, quizás incluso entre los intérpretes coreanos. Nos ordenó guardar silencio y no hablar con nadie fuera del pelotón. La paranoia comenzó a crecer. Mirábamos a todos con sospecha. Nadie confiaba en nadie. En medio de ese ambiente enrarecido, finalmente leí la carta. Esperé a estar solo. Me alejé al amanecer, subí a una colina y me senté bajo un árbol seco. El cielo estaba gris, el papel temblaba en mis manos, la letra era firme, clara, sin errores. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que el destino, de alguna manera cruel o milagrosa, nos ha vuelto a cruzar. No sé si me reconociste. Tal vez fue solo un presentimiento, pero yo sí te reconocí. En el momento exacto en que te vi, supe que eras tú. Tu mirada, tu forma de moverte. No hay duda. No me odies. Me fui porque creía que era lo correcto. No para abandonarte, sino para luchar por un país que se moría. Fui engañado, como tantos otros. Pero no podía volver. No después de lo que vi, de lo que hice. No hubiera sido digno de ti. Llevo años pensando en ti. Y ahora, al saber que estás aquí, no como niño, sino como soldado, me doy cuenta de que la guerra no solo destruye ciudades, destruye familias. Si muero, no llores. Al menos sabré que te vi una última vez, que luchamos, aunque en bandos opuestos, que seguimos vivos, en cierto modo, uno dentro del otro. Tu padre, Yu-won. Cerré los ojos. La carta cayó de mis manos. Sentí un nudo en la garganta que no se desató en horas. Me quedé ahí, quieto, hasta que el frío me obligó a moverme. Volví al campamento sin decir nada. Nadie preguntó. Y yo entendí, por primera vez, que esta guerra no se trataba de buenos y malos. Se trataba de hombres rotos, de lealtades partidas, de decisiones imposibles. ¿Cómo se espera que un hombre regrese a casa después de esto y vuelva a ser el mismo? La tensión se había vuelto permanente. Ya no dormíamos, solo cerrábamos los ojos por instinto, esperando el próximo bombardeo o la orden de avanzar. Cada paso era una apuesta con la muerte. Después de la emboscada en el templo y la lectura de la carta de mi padre, algo se rompió dentro de mí. Lo sentía en los huesos, en la forma en que miraba a mis compañeros sin hablar, en el modo en que sostenía el fusil, como si fuera una extensión de mi cuerpo y no un arma. No era solo el frío que nos calaba hasta la médula, era el hielo en el alma. Una semana después, nos enviaron a una operación de retaguardia. Supuestamente, solo debíamos proteger una ruta de suministros cerca de un puente abandonado en las afueras de Paju. El clima había empeorado. La nieve caía como ceniza. Nos dijeron que no encontraríamos resistencia, que solo era una patrulla de control. Mentira. Cuando llegamos, el silencio otra vez fue la primera alarma. El puente estaba vacío, pero los alrededores tenían marcas recientes de pisadas, residuos de fuego y fragmentos de envoltorios coreanos. El sargento ordenó desplegar vigilancia mientras otros inspeccionaban los costados del río helado. Yo me quedé atrás, cubriendo el flanco derecho.
Tenía una sensación en el estómago como si algo fuera a explotar, y así fue. A las 13:47 horas exactas, el infierno volvió a abrirse bajo nuestros pies. El primer disparo vino de la colina oeste, luego ráfagas desde el bosque. Estábamos rodeados, era una emboscada bien calculada, precisa, mortal. Jim ya estaba muerto. El sargento recibió una bala en el cuello. Intentó hablar, pero solo salió sangre. Intentamos reagruparnos, pero las ráfagas eran constantes. Uno tras otro, los hombres caían como muñecos de trapo. Corrí hacia una trinchera improvisada, tirándome de bruces mientras las balas levantaban tierra y nieve a mi alrededor. A mi lado cayó Paul, un joven de Chicago que siempre hablaba de jazz y de su hermana enferma. Tenía los ojos abiertos, una bala en la frente. La mitad de su cráneo había desaparecido. Grité su nombre, pero era inútil. Nadie respondía. El ruido era ensordecedor. Gritos en coreano, explosiones, el chirrido de las ametralladoras. La radio no funcionaba. Estábamos aislados. Todo se volvió lento. Sentía el corazón golpearme en el pecho como un tambor tribal. Mis manos estaban cubiertas de barro y sangre. Mi visión se nublaba. Entonces vi algo que me paralizó. En la colina norte, un grupo de soldados norcoreanos descendía disparando. Uno de ellos llevaba una insignia en el brazo, distinta, roja, marcada con caracteres chinos. Gritaba órdenes con una voz familiar. No podía ser. Me froté los ojos. El hombre era más joven que mi padre, más bajo. Pero por un instante, juro por todo lo que amo, creí que era él. Y en ese instante de distracción, lo pagué. Una granada cayó a escasos metros. Sentí el estallido como si me arrancaran el alma. Volé por el aire. El mundo se volvió blanco. Después negro, después nada. Cuando abrí los ojos no sabía dónde estaba. El sonido era un zumbido sordo. Me ardían los pulmones. Tenía sangre en la boca. Todo el lado izquierdo de mi cuerpo dolía. No podía mover la pierna. Intenté arrastrarme. Grité. Nadie respondió. Solo vi cuerpos. Muchos cuerpos, americanos y norcoreanos mezclados como si la muerte no distinguiera banderas. Uno de ellos me miraba fijamente, su rostro desfigurado, la mandíbula colgando. Era uno de los traductores coreanos, el que me habló de mi padre semanas atrás. Tenía los ojos abiertos, fijos en mí, como si quisiera decirme algo. Me arrastré hacia él. Su mano apretaba algo, una nota. La tomé. Estaba manchada de sangre, apenas legible, pero reconocí el sello en la esquina. La misma unidad que supuestamente había desaparecido al norte del paralelo 38. Eso no era coincidencia. Eso era una confirmación. Mi padre había pertenecido a esa unidad. Y ese traductor lo sabía. Me mintió. Me usó. ¿Para qué? ¿Qué querían de mí? Estaban tratando de tender una trampa desde el principio. ¿Por qué la carta que encontré estaba escrita en inglés? ¿Por qué tenía mi nombre? ¿Era real todo eso? ¿O parte de un juego psicológico? Me reía y lloraba al mismo tiempo. No entendía nada. Mi mente colapsaba. Sentía que el mundo giraba sin sentido. Me incorporé como pude. Cojeaba. Sangraba. Caminé entre los cuerpos buscando supervivientes. Nadie. Solo el viento. Solo el lamento de los moribundos. Me senté junto a un árbol caído. Vi cómo el cielo empezaba a oscurecerse. La nieve cubría lentamente los cuerpos como si la naturaleza intentara borrar las huellas de nuestra locura. Cerré los ojos. No tenía fuerzas para seguir. Pensé que iba a morir ahí, solo, sin gloria, sin bandera, y por un instante lo deseé. Pensé en mi madre, en su silencio, en sus ojos tristes cuando miraba la fotografía de mi padre. Ella sabía que él estaba vivo, sabía que yo podría encontrarlo y matarlo.
Recordé la última vez que me abrazó. Me pidió que regresara vivo, pero jamás me dijo, cuida tu alma. Y eso es lo que uno más pierde en la guerra, el alma. Porque el cuerpo puede volver, roto, mutilado, herido, pero el alma, esa se queda en el campo de batalla, rota, esparcida entre la sangre y el silencio. Y yo sabía, mientras la noche caía sobre mí, que ya no era el mismo hombre que había bajado del barco meses atrás. Algo se había quebrado, algo irreversible. Me encontraron 2 días después, medio enterrado en la nieve, inconsciente, con fiebre y alucinando. Un pelotón de reconocimiento que buscaba sobrevivientes me cargó como a un muerto. Tenía el rostro congelado, la pierna infectada, y según el médico de campaña, había perdido casi 1 litro de sangre. Me desperté en una tienda improvisada, rodeado de heridos, con el zumbido constante de bombas lejanas y el olor insoportable de carne podrida, pólvora, orina y gasas sucias. Al principio no sabía dónde estaba, no reconocía las voces. No sabía si era de día o de noche. Soñaba con mi padre, con su mirada, con su voz, diciéndome algo en un idioma que no entendía. A veces lo veía sentado junto a mí, con el pecho ensangrentado, repitiendo en inglés, «No fue tu culpa, hijo, no fue tu culpa». Pero yo sabía que sí lo fue. Fui yo quien apretó el gatillo, fui yo quien lo apuntó sin vacilar. Lo maté, consciente o no, lo maté. Y si había algo más allá de esta vida, él me estaría esperando del otro lado con esa carta en la mano, con la foto arrugada de mi infancia mirándome sin reproche pero sin perdón. Estuve en recuperación por casi 3 semanas. Me negaba a hablar. No respondía preguntas. No comía. Me alimentaban por sonda. Tenía los ojos vacíos. El comandante del campamento pensó que estaba en shock postraumático. En parte tenía razón, pero lo que yo sentía iba más allá del trauma. Era culpa, culpa sucia, densa, como alquitrán pegado al alma. Me preguntaba todos los días por qué mi padre había llevado esa carta encima. ¿La escribió sabiendo que yo estaba allí? ¿O fue una casualidad brutal del destino? ¿Acaso quería morir? Me buscaba. ¿Quería redimirse a través de mí? Nunca tendría las respuestas. La guerra no deja espacio para las explicaciones. Solo quedan preguntas que te carcomen desde adentro. Cuando me dieron el alta, ya no quedaban muchos de mi unidad original. Algunos habían sido reasignados, otros estaban muertos o desaparecidos. Me enviaron al Frente Sur, cerca de la línea del Paralelo 38, a reforzar un grupo de artillería que se preparaba para una ofensiva final. Era un castigo disfrazado de destino. Todos sabían que quien era enviado allí tenía pocas posibilidades de regresar. No me importó. Ya no me importaba nada. Me convertí en una máquina eficiente, precisa, letal. Calculaba trayectorias, cargaba municiones, dormía con el dedo en el gatillo. Los demás me evitaban, me llamaban el muerto que camina. Y lo era. Había muerto en esa colina con mi padre. Lo que quedaba de mí era apenas una sombra, una cáscara, un uniforme relleno de recuerdos rotos. Una noche, mientras preparábamos las posiciones, uno de los intérpretes nuevos se me acercó con un sobre. Dijo que lo habían encontrado entre los restos de una mochila quemada, en una zona cercana al templo donde había sido emboscado mi pelotón. Alguien había ocultado documentos dentro de una bolsa sellada con grasa para evitar que se mojara. Era una carta, otra, pero esta vez no era de mi padre. Era de mi madre, dirigida a él. Escrito en inglés, fechado en 1939. Ju-won, sé que te vas. No voy a detenerte, pero prométeme algo. Si algún día ves a David en el camino, no le dispares. No importa en qué bando esté, no importa qué uniforme lleve, no importa si tú tienes un arma en la mano y él también. No dispares.
porque si lo haces, si alguna vez lo apuntas y aprietas ese gatillo, entonces todo esto habrá sido en vano. Tú te irás por tus ideas. Yo me quedaré criando a nuestro hijo con las mías, pero que nunca se crucen en el campo de batalla. Por favor, no dispares. Las manos me temblaban. El corazón me golpeaba como un tambor salvaje dentro del pecho. Esa carta era la prueba de todo. Mi madre sabía, siempre supo. Me mintió durante años. Guardó el secreto, no por protegerme, sino por protegerse a sí misma. Y él también sabía. Sabía que estaba allí, sabía que éramos enemigos, y no disparó. No lo hizo, lo vi. Recordé el momento exacto. Me apuntó. Sí, pero no disparó. Esperó, dudó. Tal vez incluso bajó el arma. Fui yo quien disparó primero. Fui yo quien eligió sobrevivir. El frío no fue el que me heló la piel esa noche, fue esa verdad. Fue el peso de entender que tal vez él había cumplido su promesa, y yo la rompí. La rompí sin saberla, pero igual la rompí. Desde entonces cada explosión que oía en el frente era como una bofetada. Cada rostro caído tenía un poco del suyo. Empecé a ver a mi padre en todos los enemigos. No podía dormir, no podía pensar, solo matar. Matar para silenciar esa voz interna que gritaba en cada silencio. ¡No debiste hacerlo! Una noche en plena tormenta, me puse en pie, caminé hasta el puesto de mando y pedí ser relevado. El capitán se negó. Dijo que necesitaban hombres como yo. Le respondí que ya no era un hombre, que había dejado de serlo el día que disparé contra mi padre. Me miró sin entender. Me fui sin esperar respuesta. Caminé bajo la nieve, con la carta en el bolsillo, el rostro de mi padre en la mente, y el eco de mi madre diciéndome sin palabras que los secretos más crueles no están en lo que se dice, sino en lo que se calla. La noche en que finalmente perdí el control, la nieve caía como una manta silenciosa sobre un mundo que ya no me pertenecía. Había sido transferido a un destacamento temporal cerca del monte Taibaek, una posición alta, estratégica, olvidada por todos menos por los que aún respirábamos entre ruinas, radios rotas y promesas quebradas. Me levantaba cada día esperando una bala que me liberara del peso que llevaba encima, pero esa bala nunca llegaba. Lo que sí llegaban eran los rostros. Primero en sueños, luego en visiones. Caminaba entre compañeros y de pronto, entre ellos, aparecía mi padre. De pie, entre uniformes ajenos, su rostro desfigurado por el disparo. La mirada firme, sin odio, solo decepción. A veces hablaba, a veces no. A veces simplemente me observaba, como si esperara que yo entendiera algo que aún no podía comprender. Comencé a hablar solo. Murmuraba su nombre mientras limpiaba mi arma, mientras comía, mientras cavaba posiciones defensivas. Algunos soldados empezaron a evitarme. Decían que yo había enloquecido. Y quizás tenían razón. Porque en mi cabeza ya no había una línea clara entre el pasado y el presente. Todo se mezclaba. Escuchaba su voz en los radios, su risa entre las ráfagas de viento, su aliento detrás de mí en la oscuridad de las trincheras. Una tarde, mientras patrullábamos un sendero minado, vi un cuerpo tendido boca abajo. Era un soldado enemigo. Lo volteé con cuidado y durante un segundo, un solo y maldito segundo, juré que era él. El mismo rostro, el mismo corte de cejas. El mismo lunar bajo el ojo izquierdo. Me arrodillé, le hablé, le dije que lo sentía, que no sabía, que no quería. Cuando me di cuenta de que no era él, rompí en llanto. Mis compañeros me miraban en silencio, no dijeron nada. Esa noche, el comandante del puesto me llamó a su tienda. Dijo que tenía informes preocupantes sobre mi estado mental. Me ofreció descanso, me negó la baja.
Eres un soldado, Park, no un niño perdido. Aguanta. Asentí. Me levanté. Salí. Caminé hasta la línea de defensa. El frío me cortaba la cara, pero no lo sentía. Mis dedos ya no reaccionaban como antes. Saqué la carta de mi madre. La leí por 10ª vez. Cada palabra era una aguja, cada frase una sentencia. No le dispares. Y yo lo hice, no por error, no por reflejo. Lo hice porque me entrenaron para sobrevivir, porque me dijeron que todo lo que se moviera del otro lado debía morir, porque en la guerra no hay tiempo para pensar si el enemigo tiene tu sangre. Y sin embargo, pensé, en ese segundo, pensé. Lo reconocí. Y aún así disparé. No había redención para eso, no había perdón, ni Dios, ni patria, ni madre. Nadie podía limpiarme. Y entonces, una noche, sucedió lo inevitable. Sonaron alarmas, una ofensiva sorpresa del norte, disparos desde las colinas, explosiones. El cielo se encendió. Corrí como un autómato, cargaba municiones, respondía fuego, gritaba órdenes que no escuchaba. Y de repente, entre el caos, entre el humo y las luces, lo vi, de pie, a unos 20 metros, entre las sombras. Mi padre, vivo, iluminado por una bengala que cruzaba el cielo. Me miraba, sonreía. No tenía arma, no tenía uniforme, solo estaba ahí, quieto, sereno. Me acerqué, dejando todo atrás. Caminé entre balas, entre cadáveres, entre gritos. Nadie me detuvo, nadie me vio. Era como si ya no existiera. Cuando estuve a 1 metro de él, extendí la mano. Él hizo lo mismo, y justo cuando iba a tocarlo, desapareció. Era un árbol, una maldita rama cubierta de nieve y barro. Me desplomé de rodillas. Grité hasta quedarme sin voz. Me golpeé el pecho, el rostro, la cabeza. Lloraba como un niño. Me abracé las piernas, me mecí. No sabía dónde estaba, no sabía quién era. Cuando desperté, estaba amarrado a una camilla. Había mordido a un médico. Había intentado escapar del puesto, desnudo, con los pies sangrando. Me sedaron, me transfirieron, me enviaron a una unidad médica de evaluación psiquiátrica en el sur. Allí, entre paredes grises y olor a desinfectante, comprendí que había cruzado un umbral del que no podría volver. Ya no era un soldado, era un fantasma, un loco con uniforme. Me hicieron preguntas, muchas. Me mostraron imágenes, me obligaron a recordar. Cada vez que decía su nombre, me temblaban las manos. Una enfermera me dio un cuaderno. Escribe, dijo, saca eso de adentro. Y escribí todo, desde el principio, desde el disparo, desde la carta, desde la mentira de mi madre hasta el silencio de mi padre. Lo llené de palabras, de rabia, de culpa, de verdad. A veces rompía las hojas, a veces las besaba, pero no paré, día tras día, semana tras semana, hasta que una tarde me miré al espejo y ya no supe quién era el reflejo. No era yo. No era David, no era el niño, no era el soldado. Era algo nuevo, algo roto, algo que nunca volvería a ser entero. Me llamaban por mi nombre, pero ya no lo reconocía. Me daban comida, pero ya no tenía hambre. Me hablaban de hogar, pero ya no sabía qué significaba eso. Porque cuando matas a tu propio padre, no hay país al que puedas volver. No hay cama que te reciba. No hay voz que te consuele, solo queda el eco de ese disparo y la certeza de que en algún lugar del infierno Él me espera, con los brazos cruzados, con la misma mirada y con esa pregunta que nunca me hizo, pero que vive clavada en mi alma. ¿Por qué? Nunca me dieron el alta oficial. Me sacaron del frente y me dejaron en una unidad psiquiátrica en Busan, como quien archiva un archivo que ya no sirve, como quien guarda un cuchillo mellado al fondo de un cajón. Me convertí en un paciente más, con un número en la muñeca, un nombre que nadie pronunciaba bien y un expediente que pasaba de mano en mano sin que nadie leyera realmente lo que había dentro. Me sometieron a sesiones de evaluación.
Me administraron medicamentos que me nublaban la vista, me hacían babear, me dejaban sentado frente a la ventana durante horas sin saber qué día era. Pero aún así, él seguía apareciendo. Mi padre, en el reflejo del vidrio, en el pasillo oscuro, en los rincones de mis sueños. A veces me hablaba en coreano, a veces en inglés. A veces solo me miraba con esa expresión que nunca pude descifrar, mitad ternura, mitad juicio. Los doctores decían que era parte del proceso, que el cerebro intentaba cerrar traumas abiertos, pero no era el cerebro, era el alma, una herida que no cicatrizaba, una deuda que no se podía pagar. Me preguntaban si recordaba el día del disparo, y claro que lo recordaba cada maldita mañana, cada vez que abría los ojos. Lo revivía en detalle, la nieve, el silencio, su cara, su mano temblando, mi dedo apretando el gatillo. Lo recordaba no como un hecho del pasado, sino como un presente constante. Nunca dejó de ocurrir. En el año 1952 me enviaron de vuelta a Estados Unidos, no como héroe, no como veterano, sino como caso clínico severo con desórdenes funcionales de personalidad postraumática. Lo que, en resumen, significaba que ya no era útil para matar, y por lo tanto, tampoco para vivir entre los que no sabían lo que era la guerra. Mi madre me recibió en la estación de tren. Estaba más vieja, más delgada, pero sus ojos eran los mismos. Me abrazó sin decir palabra, me sostuvo como si yo fuera un niño pequeño, como si pudiera recomponer mis huesos solo con sus brazos. No hablamos de él, ni ese día ni el siguiente, pero una noche, mientras ella tejía en silencio frente a la radio, le pregunté, ¿cuánto sabías? Ella no levantó la vista, solo respondió, todo. Me quedé en silencio. Quería odiarla. Quería gritarle que su silencio me había condenado, que su mentira me había costado el alma, pero no lo hice, porque en sus ojos vi la misma culpa que cargaba yo. Nadie sale ileso de una verdad escondida. Nos destruimos para protegernos, y al final, igual nos rompemos. Pasaron los años. Intenté rehacer mi vida. Trabajé en un taller mecánico, me mudé solo. Tenía pesadillas todas las noches. A veces me despertaba gritando. A veces me quedaba paralizado por horas mirando una pared. Escribí cartas a los familiares de mis compañeros muertos. Algunas las envié, otras las quemé. Fui al funeral de Jim. Hablé con su madre. Le dije que murió luchando, que no sufrió. Mentí, como me habían enseñado. Un día, caminando por Chinatown, vi a un hombre con la misma chaqueta que mi padre usaba en la foto. Lo seguí por 3 cuadras. Temblaba, sentía que el corazón me iba a estallar. Cuando se dio la vuelta, no era él, obviamente. Pero por un segundo, por ese breve segundo, deseé que sí lo fuera, para poder arrodillarme y pedirle perdón. O para que él me dispare y así terminar de una vez. Pero no pasó, nada pasa, la guerra sigue en la sangre. Años después, en 1960, recibí una carta con sello coreano. Era de un monasterio en el norte. Decía que habían encontrado un cuerpo durante una reconstrucción, enterrado con un nombre bordado en la ropa, Park Ju-won. Confirmaban que era él, que murió en combate, que fue enterrado por campesinos locales que creían que era un traidor para su causa, pero un hombre honorable. En el sobre venía también la carta que yo le había escrito en el hospital, nunca enviada, que aparentemente alguien encontró entre sus pertenencias. Me la devolvieron sin leer. Era como un ciclo que se cerraba, o que se burlaba de mí. Quemé esa carta. No podía leerla. Ya no era para él, era para un fantasma, y yo ya tenía suficientes. Hoy tengo 71 años. Vivo en una casa vieja en las afueras de Oakland. No tengo esposa, no tengo hijos. Solo un perro viejo y una caja de madera donde guardo las 2 cartas originales, la suya y la de mi madre. A veces las saco, las leo.
Lloro. Me siento en la ventana y dejo que el viento me traiga el olor de la nieve, aunque aquí nunca nieva. Cierro los ojos y vuelvo a la colina. Siempre estoy allí. Siempre está él. Nunca digo esto en voz alta, pero si alguien está leyendo esto algún día, quiero que entienda que la guerra no se termina cuando los cañones callan. La guerra sigue dentro. En cada silencio, en cada paso, en cada mirada perdida. Yo no maté a un enemigo, maté a mi padre. Y ese disparo nunca dejó de sonar. A veces, cuando el mundo duerme, escucho su voz. Me dice, «Ya basta, hijo». Y yo respondo, «No puedo, padre, no sé cómo se hace. Si hay un juicio después de la muerte, sé que él me estará esperando. No con odio, no con venganza, sino con esa maldita pregunta que nunca me atreví a contestar. ¿Valió la pena?». Y yo, con toda la sinceridad que me queda, le diré, no, nada de esto valió la pena.